de manera natural a la luz de tu palabra para saber qué es lo que vivimos, cómo lo vivimos y de qué manera debemos vivirlo según lo que tú nos has escrito. Señor, te pedimos que tú seas permitiendo también que salgamos de este lugar para seguir haciendo tu voluntad. Que no solamente tomemos las vestimentas de cristianos cuando entramos a tu iglesia, sino que seamos cristianos por dentro, por fuera de tu iglesia, en nuestras casas, que seamos cristianos en cualquier lugar donde nos encontremos y que testifiquemos de Cristo, que nosotros llevemos esa llama que tú pusiste en nuestros corazones al mundo entero, porque el mundo necesita de ti, Señor. Y sabemos, Señor, que nosotros tenemos que presentarnos, Señor, delante de ti siempre como obreros. Quiere decir, Señor, siempre haciendo tu voluntad. No solamente en iglesia, Señor, sino donde quiera que nos encontremos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres fiel y tú estás con nosotros. Amén. Bien, ¿por qué solamente leí ese versículo? Porque sí vamos a girar alrededor de él, pero quisiera que por favor nos centremos en algo que es parte habitual de la vida del cristiano, los sufrimientos. Hay una iglesia por ahí que dice, pare de sufrir. Y el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y nosotros sabemos que tenemos la fortaleza también de Dios para tomar lo que sigue después de eso, pero confiad, yo he vencido. Y el victorioso vive en nosotros. Y es importante que nosotros entendamos que aquí en este versículo se está dando a conocer una situación de apremio, de angustia. El apóstol Pablo con Silas habían sido encarcelados por hacer algo que es competencia de todos, la voluntad de Dios. Pablo, lleno del amor de Dios, lleno del fervor de compartir de aquel que se le manifestó en el camino hacia Damasco y le dio la oportunidad de ser salvo, comenzó a hacer lo que él le mandó. Estaba totalmente lleno de la pasión del Señor que murió en la cruz y resucitó. Y fue movido por esa pasión a hacer su voluntad. Y lo que enseña la palabra del Señor es que este encarcelamiento de él y de Silas que lo acompañaba era injusto. Delante de Dios era injusto, porque él estaba haciendo una labor divina, estaba cumpliendo con su competencia delante de Dios. Y la situación para él en ese momento dictaba muerte. ¿Y por qué dictaba muerte? Si nosotros vemos en el versículo 23 lo que pasó antes de ser encarcelado, nos damos cuenta de que era algo terrible lo que estaba pasando Pablo. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los azotaron no poco, los azotaron no con piedad, los azotaron mucho, a los dos. Era algo tan terrible que le estaba pasando en ese momento que aparte de que los habían azotado, los habían metido en la cárcel. Y aparte de que los habían metido en la cárcel, los habían metido en el cepo. Aparte del pastor Mario, alguien relaciona este término, cepo. Pues bien, para los que no sabemos qué quiere decir cepo, yo me tomé la pequeña diligencia de averiguar. El cepo, en latín, nervus o lignum, era un instrumento de tortura e inmovilización formado por dos gruesos tablones de madera unidos por bisagra. Al cerrarse los agujeros tallados en la madera, aprisionaban los tobillos, muñeca o el cuello del prisionero. Qué terrible, ¿no? Imagínense, los habían azotado, les habían dado la reprimenda de su vida, los habían puesto en la cárcel. Yo me imagino que Pablo y Silas ni siquiera tenían fuerza como para decir me quiero escapar. Y estando en esa situación, los ponen en un lugar en la cárcel que era al fondo de la cárcel, para que si se les pasaba por la cabeza salir de ahí, no pudieran alcanzar la entrada. Aparte de que no podían alcanzar la entrada, ni siquiera podían salir de ese hueco porque estaban con dos tablones que tenían muchísimos huecos. Mis hermanos, quisiera que se ilustren eso en sus cabezas. Eran como más o menos dos tablas pesadas que tenían muchos agujeros. Y los romanos las habían destinado para, de acuerdo a la postura que quería determinar el carcelero, torturar a los reos.
Les podían poner posturas que solamente estuvieran apoyándose en la parte baja de su cadera y el cepo con cadenas puestas en las paredes, y ellos tener una postura demasiado incómoda. Y les voy a decir algo, y es algo muy, muy terrible lo que pasaba en ese momento. La situación de esas personas era una angustia tal, pero era tan fuerte la angustia que el nombre que le daban al cepo en latín era nervus, de donde se obtiene la palabra en inglés nervioso o con pánico. Ese era el nombre que le daban a ese instrumento romano. Imagínense cuál ha de haber sido la angustia de todas las personas que pasaron por el cepo en ese momento, que tuvieron esa tortura sin igual. Se distingue al Imperio Romano como el imperio más terrible en torturas implementadas a los hombres. No se compara ningún otro imperio con ese. Ninguno. Las torturas que ellos utilizaban eran hostiles, no amaban a nadie. Y resulta ser que Pablo y Silas estaban ahí por hacerle el favor a un alma. Si nosotros vemos en los versículos anteriores, ellos fueron llevados al cepo por darle libertad a una mujer que estaba oprimida. Y la Biblia dice, para resumirles, que viendo los dueños de esta mujer que se les fue el fruto de su ganancia, los hacen coger presos. Los hacen coger presos. Mis hermanos queridos, yo les voy a decir algo y quisiera que por favor me presten atención. La relación injusta que Pablo estaba pasando, nosotros a veces la podemos asociar con las relaciones injustas que nosotros pasamos en la vida. El ataque terrible que él experimentó en ese momento, porque por algo los romanos le pusieron a eso nervioso, para parafrasearle. Por algo le pusieron ese nombre. La situación de dolor y de apremio que él estaba experimentando en ese momento era para que cualquier persona desfalleciera y dijera, aquí se acabó mi vida. Y si vemos el antecedente de cómo lo llevaron a la cárcel, que lo llevaron azotado, que le dieron la reprimenda de su vida, nosotros tendríamos que imaginarnos que Pablo en ese momento no tenía ni aliento de vida, no tenía nada. A veces nosotros como cristianos nos encontramos en situaciones semejantes. Hay cosas que no las entendemos. Hay cosas que no tienen justificación ni razón de ser, que son injustas. A veces pasamos por el valle de sombra, de muerte. Son cosas que nadie quisiera experimentar. Cada ser humano en su vida pasa con un cepo que lo agobia y que lo hace estar en una postura incómoda, que es distinto al de otra persona, pero al que al final de cuentas quisiera que usted sepa algo bien, que no está solo ahí. Y no me refiero específicamente a la compañía de un humano, no está solo ahí. Dios está con usted. Si usted se mantiene firme en la fe y si usted hace lo que es correcto delante de Dios, usted nunca va a estar desahuciado. Aunque el mundo haga lo que desee con usted, usted nunca va a estar desamparado. Usted va a contar siempre con el respaldo de Dios y con la ayuda de Dios en todo lo que usted esté viviendo. Y lamentablemente, Pablo y Silas estaban ahí por hacer la voluntad de Dios. Pero ellos seguían teniendo en su corazón una motivación y un fervor que atraía la presencia de Dios donde quiera que ellos estuvieran. Y quiero que sepan algo, no era la primera ni la última de las situaciones difíciles de Pablo. Porque antes de eso, en el capítulo 14, capítulo 13, capítulo 14 del libro de los Hechos, Pablo fue apedreado en Listra. Y dice que lo dejaron por muerto, debajo de piedras. Los apóstoles que lo acompañaban estaban preocupados por Pablo, pero Pablo se levantó de entre las piedras y siguió. Y siguió haciendo la voluntad del Señor. Y siguió haciendo lo que Dios le había enviado, lo que Dios le había mandado, para lo cual él había sido enviado después de que había sido salvo por Cristo. Nosotros como cristianos, mis queridos hermanos y amigos, tenemos que tomar aliento en el Señor. No habrá prueba ni dificultad que nos pueda detener cuando nosotros estamos bien con nuestro Dios.
No habrá situación difícil ni circunstancia que nos pueda detener. No habrá cárcel que nos pueda retener cuando nosotros estamos bien con el Señor. Nosotros como cristianos pasamos cualquier situación en esta vida que nos permite en esa situación conocer a un Dios que pelea por nosotros, que nos da libertad, que nos da sanidad, que nos provee lo que nos hace falta, que nos abraza cuando nos han abandonado. Ese Dios siempre estará dispuesto a socorrernos, siempre y cuando nosotros siempre estemos dispuestos a obedecerle y a creerle. Siempre será así. Siempre será así. Y nosotros vemos cómo la palabra del Señor dice que les aseguraron los pies en el cepo. La estrategia siempre será la misma, detener al hombre o a la mujer de Dios. Mire, hermanos queridos, nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y gracias a Dios el enemigo jamás podrá quitarnos lo que nunca nos dio, la salvación. Jamás. La salvación nos la dio Cristo. Él siempre intentará a través de tentaciones, de ofertas pecaminosas, hacernos quedar mal delante de Dios. Pero una vez que ve que la llama de Dios está encendida en el corazón del creyente, Él busca paralizarlo con miedo. Él busca paralizarlo de otra manera. Trata de atarle los pies, ábranle las puertas. Trata de atarle los pies. Trata de que se paralicen. Esa es la estrategia que siempre ha utilizado. Pero Él no sabe que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es fiel. Y Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Las últimas palabras recibidas por parte del Señor hacia los apóstoles fue esta: yo estaré con vosotros siempre, no de ocasión en ocasión, no de tiempo en tiempo, estaré siempre. Estuve antes de que nacieran, estuve en cuando nacieron y estaré hasta cuando mueran, hasta cuando partan de esta vida, estaré siempre con ustedes, siempre. Él no nos va a desamparar ni nos va a abandonar. Y lamentablemente el apóstol Pablo estaba ahí en esa situación con Silas. Pero aquí viene algo que en verdad es la clave y la esencia para el triunfo de cualquier cristiano ante cualquier prueba. Pero a medianoche, dice el versículo 25, y léalo, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren lo que enseña ahí la palabra del Señor. Ante una situación de apremio y de angustia, naturalmente uno buscaría una solución normal. Pablo tal vez le hubiera dicho así: oye, ¿sabes qué? Búscate si hay por ahí un herraje, algún fierro, algo para sacarnos el cepo y ver cómo escapamos. No. El fervor y el amor por Dios estaba encendido e intacto en sus corazones. Ellos siguieron orando y adorando a Dios. Ellos siguieron alabando al Señor. No cesaron. El enemigo los quería ver paralizados, destruidos. Y ellos dijeron: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, así que no me voy a detener en esta circunstancia temporal. Voy a adorar y alabar a mi Dios. No importa cómo me encuentre, así me encuentre paralizado en 1 metro cuadrado, así no pueda continuar, así me tenga imposibilitada la vida, voy a adorar al Señor, porque para eso nací, para eso he venido a este mundo. No me voy a detener, el enemigo no me va a detener, porque sé quién me llamó, y el que me llamó es fiel y justo. Y en esa circunstancia adoraron a Dios. Yo me imagino que ellos tal vez, y dice la palabra del Señor, que estaban cantando himnos a Dios. Yo me imagino que ellos estaban como cuando alguien tiene una ilusión por primera vez con otra persona y se pone a cantar de amor. Ellos estaban cantándole de amor, al amor eterno, al amor que no tiene principio ni fin, al amor que es desde siempre y para siempre, al amor que no falla, porque naturalmente toda persona que dice que ama puede fallar, pero el que nos ama de verdad nunca falla, siempre permanecerá fiel. Y ellos estaban ahí adorando a su Dios. Ellos estaban ahí creyendo que aunque estaban limitadas sus piernas, limitados sus brazos, su boca no estaba limitada, su corazón no estaba callado.
Su corazón seguía palpitando fervientemente por amor al Señor, que lo merece todo. Que todo lo bueno de nosotros debe de ser para Él. A veces nosotros nos esforzamos tanto por complacer a alguien en esta tierra que lastimosamente termina siendo imperfecto como cualquier otro ser humano, como nosotros mismos, y no nos retribuye nuestra fidelidad como nosotros esperamos. Y gastamos el tiempo, gastamos las fuerzas, gastamos el amor, gastamos todo nuestro ser, cuando en verdad el Señor es el único que merece todo de nosotros. Él no falla. Él no falla. Y ellos estaban ahí, enamorados de nuestro Dios, enamorados desde siempre. Como yo se los he contado en otras ocasiones, como cuando nosotros nos encerramos aquí con Mario y veníamos aquí a amar a nuestro Dios. No veníamos a hablar de chicas, que no era malo, siempre todo en orden, pero veníamos aquí a adorar a nuestro Dios. Veníamos aquí a desplayar amor a nuestro Dios y nos encerramos. No había batería, solo había el piano y los micrófonos. Dios quiere que nosotros entendamos que lo que nos sirve para nuestra vida siempre, en todo momento, es adorarlo y alabarlo a Él. Y la adoración no tiene que ver con el talento, no tiene que ver con la actitud, con la palabra, perdón, no tiene que ver con las palabras, tiene que ver con la intención del corazón. Tiene que ver con lo que hay en el corazón. Porque el Señor Jesucristo dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, en referencia a los fariseos de ese entonces, porque la realidad sigue siendo la misma en algunos casos para algunas personas que van a las iglesias. Solamente tienen a Dios en su boca, pero no lo tienen en su corazón. Cuando viene la prueba, acuden a quien sea y se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. En cierta ocasión yo estaba con mi esposa, era el primer paseo que teníamos, y cogimos un taxi con un señor mayor, un taxi amarillo en el malecón. Salíamos del concierto de un saxofonista cristiano y nos hace secuestro express. Era mi primer cita con ella y nos hizo secuestro express por el barrio Centenario. Me dieron divino golpe. Ya mismo me partían la pistola en la cabeza. Yo les comencé a reprender su actitud en el nombre de Jesús. Y me decían, cállate, porque no tolera el enemigo cuando un cristiano de verdad pronuncia el nombre de Jesucristo. Yo me preocupé mucho y me acuerdo tanto que en ese cepo de la vida, cuando pensé que ya no iba a salir, porque les voy a contar algo, siempre me quisieron robar y nunca pudieron. Una vez me alimentaron la pistola delante mío y yo les decía, en el nombre de Jesús te reprendo, y guardaban la pistola. Una vez con un cuchillo aquí, hasta terminó convirtiéndose ese hombre, el que me quiso acuchillar. Y pensé que iba a ser lo mismo y no fue lo mismo. Ellos no desistieron. ¿Sabe lo que yo hice? Me puse a adorar a Dios en el taxi. Días antes, una persona que vivía por aquí había sido secuestrada. Ella ya murió. Y dice que la dejaron sin ropa en el basurero municipal allá por La Brahma. Y yo estaba preocupado por mi esposa, que era mi novia. Pero en esa preocupación me acordé de mi Dios. No me había olvidado, venía en el taxi, ella venía sentada de un lado, yo venía sentado del otro lado, y yo venía cantando alabanzas. Entonces yo me puse nuevamente a cantar y yo dije, Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Y escucha esta parte. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, yo duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre. Canté eso y a los 10 minutos ellos nos dejaron libres. Yo pensé que me iban a dejar a mí solo, porque me dijeron, bájate. Me devolvieron la billetera, me devolvieron mis papeles
Y dije, Señor, se la van a llevar, y yo seguí cantando. Cuando la vi atrás de ella, yo ya descansé, detrás mío. Nos dejaron sin hacernos nada. La semana pasada a alguien cerca de mi trabajo, a una chica de 23 años, le hicieron secuestro exprés y la dejaron toda golpeada, escopolaminada. Estuvo 2 días en el hospital. 2 días estuvo en el hospital. Pero el Señor es fiel. Y no hay cepo que pueda contra el poder de Dios. No lo hay. Hay situaciones que son de tiempo, unas que son más cortas que otras. Acuérdense de la mujer de flujo de sangre. ¿Cuántos años pasó con su situación? Lo único que nosotros debemos de hacer es confiar siempre en Dios. Pablo le decía en Timoteo, allá en Timoteo, primer carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, guárdeselo, esa es su esencia. Él decía, pelea la buena batalla de la fe. Y miren lo que dice Pablo, y echa mano de la vida eterna. Miren lo que dice Pablo, echa mano de la vida eterna. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe? ¿Sabe por qué Pablo le dice a Timoteo eso? Porque ya no tenemos que pelear la batalla de la salvación porque Cristo ya la ganó. No tenemos ninguna otra situación que mantener sino solamente la fe. La fe es la que produce los cambios reales de nuestro entorno cuando nosotros estamos sometidos a Dios. Es la fe. Si nosotros no tenemos fe, nosotros no podemos hacer nada, perecemos. Es como el grano desprendido de cualquier árbol o de cualquier mata que se muere en el piso. Sin fe no se puede hacer nada. Es más, la palabra del Señor dice, para complementar esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo me imagino que Pablo y Silas estaban en el cepo llenos de fe en Cristo. Y Silas tuvo que haberle dicho, Pablo, nos azotaron, nos encarcelaron por el nombre de Cristo. Pablo, qué glorioso acontecimiento. Y Pablo tuvo que haberle dicho, sí, Silas. Sí, a mí también me apedrearon y pensaron que me iba a morir, pero el Señor me devolvió la vida. Y sigo aquí, voy a seguir. Mantengamos la fe, así que adoremos a nuestro Dios. Exaltemos a nuestro Dios, no importa la circunstancia en la que nos encontremos. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Él nunca va a dejarnos desprovistos de seguridad. Si algo raro sucede, guárdeselo en su corazón. Es porque viene algo mejor. Es porque viene algo mejor. Y el Señor nos enseña que ellos se pusieron a cantar y a adorar al Señor. Y le voy a decir algo. No solamente, escúcheme, no solamente que eso va a causar un impacto en su vida, sino que va a causar un impacto en su entorno, porque dice que los demás lo oyeron. Me imagino que los otros presos dijeron, pero ¿y esto qué les pasa? Nosotros que estamos en mejor condición porque no estamos en el cepo, estamos desesperados, estamos angustiados, pero ellos están llenos de paz. Ellos tienen una convicción que no tenemos nosotros. ¿Qué es lo que ellos tienen que les hace estar ante esa situación llenos de paz? Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que no hay justo desamparado. El Señor lo enseña y lo dice así. Pablo y Silas, 2 hombres justos, temerosos de Dios, obedientes a Dios, no estaban desamparados. Tú y yo, hermanos, no estamos desamparados jamás. No importa el cepo, no importa la cárcel. Y ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Yo me imagino que Pablo tuvo que haberle dicho a Silas, ¿sabes qué, Silas? Adoremos y alabemos a nuestro Dios, no solamente por nosotros, sino por los que están alrededor nuestro. El Señor a veces te permite estar en situaciones tan difíciles para que después vayas y conquistes a personas que se encuentran en la misma situación donde Dios te sacó, donde Dios te rescató. Porque recordemos de dónde éramos. No para volver al pasado, sino para extendernos hacia nuestro futuro con Cristo. Consideremos de dónde Dios nos sacó. Y cualquier circunstancia de angustia y de tortura y de dificultad
tengámosla en estima, porque nuestro Dios pelea nuestras batallas para que en el futuro nosotros podamos decirle a alguien: Cristo me salvó, Cristo me rescató, fue Jesucristo, no fui yo, no fue el sistema, no fue el médico, no fue el doctor, fue Cristo. Hay esperanza para ti, pero acércate a Cristo. Y por favor, quiero que escuchen bien, la medicina Dios la permitió para ayudar al hombre. No quiero que se centre de una manera equívoca en lo que le estoy diciendo. Pero no te olvides de Dios. Aún entrando al quirófano, no te olvides de Dios. Aún en cualquier postura que te encuentres, no te olvides de Dios. Porque si Dios quiere, la medicina hace efecto. Si Dios no quiere, no hace efecto, y no, hasta ahí llegó. Nunca te olvides de Dios. Ten presente que tu Dios es fiel en cualquier circunstancia. Ahora poco me encontré con alguien, y discúlpenme, pero tengo que testificar de mi Señor. El primer día del hacinamiento, del toque de queda, yo fui al hospital, estaba bien mal. Tenía todo el día un dolor de cabeza insoportable, venía días con el dolor de cabeza. Para no hacer larga la historia, fui al hospital y me dijeron: tiene que quedarse durante un tiempo porque tiene la presión a 200. Yo nunca sabía que era eso, nunca. Entonces yo estaba tranquilo. Yo dije: Dios mío, donde el Señor me lleve ahorita a mí, qué lindo sería. Me dice el otro doctor que tenía la presión a 137, que estaba asustado. Yo la tenía a 200 y el doctor que estaba ahí tenía 137 y la enfermera estaba asustada, no él. Le decía: pero doctor, ¿usted qué le ha pasado? Y entonces yo le digo: discúlpeme, ¿y qué quiere decir esto que yo no entiendo? Me dice: esto es tan peligroso porque puede causar un infarto, puede causar embolia, puede causar un paro respiratorio, puede causar un derrame cerebral. Ahí nomás. Me fui, me pusieron una inyección, de ahí el Señor me sacó con la presión a 150 y me fui a la casa. En esta semana fue alguien a mi trabajo que es de la doctrina errada Jesús solo. Téngalo por conocimiento, se hacen llamar evangélicos pero no son. Y me dicen que él el año pasado, contemporáneo a mí en edad, se le subió la presión a 200 y le dio un infarto, por poco se muere. Y el Señor me mostró de dónde te saqué, de dónde te salvé. Nunca más me volvió a doler la cabeza, nunca más. No tomo pastillas ni nada. Y él me dijo: ñañito, porque así me trata, porque somos conocidos, me dice: ñañito, estuve mal, por poco me muero, me dio el que le había dado un infarto con la presión a 200 y él no sabía. Hermanos, nuestro Señor es fiel. Él no se olvida de nosotros. Él no nos tiene en el olvido. Él sabe y es consciente que nosotros tenemos que pasar situaciones de angustia y de dolor para conocerlo a Él de otra forma que no lo conocíamos. La mayoría de nosotros, la mayoría tiene la imagen de un Cristo que está en el Calvario crucificado. Pero quiero decirles algo: ese Cristo venció la cruz, venció la muerte. Tanto fue la responsabilidad y el compromiso de Él que venció hasta el infierno para tomar tu lugar, porque nosotros teníamos que ir al infierno. Descendió a los infiernos, venció todo, le quitó al enemigo las llaves de la vida, de la muerte, y ahora Él quiere que lo conozcamos así, vencedor, porque Él nos va a dar la victoria en todo. En todo. Pero nuestro compromiso con Dios tiene que ser tan firme que no claudiquemos con nada. Tenemos que vencer la batalla de la fe, tenemos que pelearla y tenemos que vencerla. Tenemos que echar mano de la vida eterna. Y Pablo y Silas estaban en esa situación, y en esa situación comenzaron a adorar a Dios. Entonces, en el versículo 26 dice: sobrevino de repente un gran terremoto. Yo me imagino, Cristo descendió y dijo: aquí pongo mi pie. Aquí en esta situación yo voy a dominar. Aquí estoy yo al control de todo. Y hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Miren lo que hace el Señor. Cuando hay una persona obediente a Dios, cuando hay un hombre o una mujer de Dios fiel a Dios y a su palabra, no solamente que las cadenas de ellos se caen, sino que se caen las cadenas de todos los que lo están rodeando. Porque nosotros somos tan efectivos cuando tenemos el dunamis de Dios, el poder de Dios, que nuestra situación no solamente cambia porque Dios es fiel, sino que cambia la situación de las personas que nos ven y nos consideran y dicen: Él era así.
Lo que Él tiene ahora yo lo quiero tener. Porque para eso fuimos rescatados, para rescatar otras vidas, para cambiar otras almas, para llegar a nuestros parientes. Y nunca decline su situación de convicción por Dios, nunca, porque Dios es fiel. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Él lo hará. Solamente que hay que mantenernos con fe, con compromiso de no claudicar ante la situación y tener a nuestro Dios por encima de nuestra situación. Eso es lo que siempre debe de estar en nosotros. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y aquí hay una situación para añadir. Aquel que los había metido ahí para oprimirlos, para torturarlos, al ver que no los encontró a ni uno, se iba a matar, porque le voy a decir algo, según la historia romana, era responsabilidad absoluta del carcelero todos los presos, y en especial cuando le encomendaban a uno. No le habían encomendado a uno, le habían encomendado a dos. Si algo pasaba con ese uno, automáticamente iba a la muerte. Roma lo mataba. Esto era norma del imperio. Entonces, él viendo que no le faltaban, no solamente Pablo, no solamente Silas, sino que le faltaban todo, perdió la esperanza de vida. A pesar de que el terremoto que había ocurrido ahí, me imagino que se sintió en otro lado, y él podía haberle dicho a su autoridad inmediata, fue un terremoto. A pesar de eso, él se iba a matar porque había perdido la esperanza de vida. A veces hay situaciones que nosotros las generamos, errores que nosotros cometemos que nos hacen perder las esperanzas de vida. Y buscamos con apremio ya dejar de vivir, se nos perdió el interés por la vida. Pero quiero decirles algo, Dios aún ahí sigue siendo siempre el que tiene el control. Siempre. Y miren lo que pasa. Prosigamos porque está bueno, ¿verdad? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. No te mates, no lo hagas. Hay esperanza, porque lo que tú creías perdido, Dios lo ha guardado porque te quiere preservar la vida. Dios no te quiere para condenar, para castigarte, para reprimirte, para afligirte. Dios te quiere para darte vida y vida en abundancia. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Miren lo que él pidió: ilumínenme, ilumínenme, ilumíname. Eso es lo que el mundo quiere con nosotros, que nosotros seamos luz efectiva y eficiente donde quiera que vayamos. Que no ocultemos la luz que está en nuestro corazón. Yo quiero decirles algo. ¿Sabes cómo nosotros somos conocidos también en el cielo? En el cielo a nosotros nos conocen como luz. Ahí está el hermano que va a alumbrar su sector. Ahí está la iglesia Antioquía que está alumbrando la Huancavilca, las Malvinas, la Huangala. Ahí está, no tapen su luz porque el mundo pide luz. El mundo pide que le disipen las tinieblas. A veces nosotros pensamos que son personas bien difíciles, pero les digo algo, esa dificultad que manifiestan es simplemente el deseo de cambiar, porque son impotentes y no se pueden cambiar por sí mismos. No se pueden cambiar por sí mismos. El ser humano no se puede ni siquiera añadir, dice el Señor en su palabra, 1 centímetro a su estatura. No puede hacer nada por sí mismo. Por eso es que necesitamos a Dios. Por eso es que el mundo necesita que tú y yo brillemos. Por eso es que tu vecino, en vez de escuchar pleitos, insultos, escuchar querellas, escuchar situaciones de dolor en tu casa, desea que escuchen. Ellos desean escuchar a Cristo a través de ti. Eso es lo que ellos quieren, que nosotros seamos efectivos con lo que nos dio el Señor, la luz. La luz. Y mire lo que dice en el versículo 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo los tenía a ustedes encadenados, imposibilitados, los tenía prácticamente sepultados en el olvido, en el cepo, al fondo, los tenía sin esperanza de vida, pero ustedes están vivos. ¿Qué debo hacer
para tener lo que ustedes tienen. ¿Se acuerdan lo que yo les dije antes? Ellos comenzaron a cantar y a la final el otro decía, ellos tienen paz, yo necesito esa paz. El carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es la única forma para que todo ser humano sea salvo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres saber, carcelero, qué es lo que me sacó del cepo? El Señor Jesucristo. ¿Quieres saber, amigo, qué me salvó del desahucio del médico? El Señor Jesucristo. ¿Quieres saber quién me sacó de la pobreza espiritual, no solamente natural? El Señor Jesucristo. ¿Quieres saber quién ordenó mi matrimonio cuando estaba derrumbado, cuando ya no había posibilidades de que resurgiera? El Señor Jesucristo. Porque Él dice en su palabra que Él allana lo escabroso, endereza lo que está torcido, resucita lo que está muerto, sana lo que está enfermo. Él, el Señor Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Miren, hermanos queridos, no solamente que les presentaron a Cristo, sino que lo discipularon en un pequeño momento. Le enseñaron la palabra del Señor. Lo formaron, lo equiparon. Y él ya no le importó de tal manera, les quiero que me escuchen, de tal manera que ya no le importó su vida ante la humanidad. Porque miren lo que dice ahí. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y miren lo que dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren lo que pasó, lo sacó de la cárcel. Él se iba a matar porque no contaba con esos dos. Porque a esos dos se les había dado por encomienda de que tuviera riguroso cuidado. Pero ya no. Yo quiero decirles algo. Cuando usted tiene un encuentro personal con el Cristo resucitado, usted sabe que si muere, para usted el morir es ganancia. Y que si vive, para usted el vivir es Cristo. Eso lo es todo. Eso lo es todo y no necesita nada más. Y el Señor es fiel. No solamente que lo sacó del cepo, les lavó las heridas. ¿Se acuerdan que por poco lo mataban de tanto palazo? Le dice que le dieron tanto golpe que no los contaron. Pero las heridas estaban ahí evidenciando que fueron maltratados. Él les lavó las heridas. Los sentó a la mesa, porque así es el Señor. Cuando tú te preocupas por hacer la voluntad del Señor, el Señor se preocupa por tu necesidad. Deja de andar pensando en tu necesidad. Piensa mejor en Dios. ¿Qué debes de hacer por Dios? ¿Qué debes de hacer para agradarlo a Él? ¿Qué debes de hacer para glorificar su nombre en tu necesidad? Porque el Señor ya tiene la respuesta y la salida a tu problema. Él ya lo tiene. Y ellos fueron en ese momento atendidos por Dios, pero causaron un gran impacto. Que salvaron a los que estaban con ellos oprimidos, les dieron libertad, y al opresor también le dieron la salvación a través del mensaje de Cristo. Mis queridos amigos y hermanos, quiero que sepan algo. La palabra del Señor nos enseña que por causa de Cristo el mundo nos quiere abortar. Nunca se olviden, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas les librará el Señor. Nunca se olviden de eso. Nosotros tenemos que pasar por circunstancias difíciles para conocer a un Dios de lo imposible, a un Dios que obra cuando ya no hay esperanza, a un Dios que es capaz de hacer lo que el hombre no puede hacer, porque ahí es donde Dios dice: aquí yo tomo el control. Encarcelado, torturado, expuesto a la muerte, como sea que te encuentres, hermano, como sea que nos encontremos y que Dios nos fortalezca y siempre nos libre, nunca nos olvidemos de que Dios siempre tiene el control y que Él puede libertarnos ante cualquier situación, siempre y cuando nosotros lo amemos a Él de verdad.
y lo adoremos en todo tiempo. No solamente lo tengamos de labios para afuera, sino que lo tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente, para que nuestra libertad sea un hecho evidente y eminente, y para que la libertad de los que nos rodean también sea así. Mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo quisiera molestarle un ratito al pastor, que me perdone, pero yo no sé si pueda tocar esa canción. Qué lindo que es estar con el Señor. Y el Señor los trajo esta mañana para que escucharan este mensaje. No hay batalla perdida para Dios. No hay. Dios no conoce derrota. Dios no conoce fracaso. Él nos va a dar siempre la victoria en todo. Cante, pastor, recibe toda la gloria. Vamos a adorar a Dios, no importa cómo sea la situación que nosotros estemos atravesando. Yo quisiera que usted cierre sus ojos. Sabe que Pablo y Silas no podían levantar sus manos en el cepo, pero nunca dejaron caer su corazón. En este momento yo quisiera que usted ponga su corazón delante de Dios y todos cerremos nuestros ojos. Todos sabemos que tenemos situaciones difíciles, todos. No hay quien no haya sido estremecido por el viento. Y que entienda que lo único que tenemos que hacer en este momento es adorar a Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Glorifique a Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo. Recibe toda la honra, precioso. Señor, estamos aquí delante de ti, tu iglesia. Señor, necesitamos de ti. No permitas que dejemos el primer amor jamás. Ese primer amor es el que obra milagros, el que hace que tú te manifiestes en cada acción de nuestras vidas. Que nosotros entendamos que debemos de tener nuestros ojos puestos en ti, no importando la circunstancia. No los ojos en la circunstancia, no los ojos en el problema, no los ojos en la tribulación, no los ojos en la angustia, los ojos puestos en ti. Señor, el enemigo nos quiere tener atados con nervios, con pánico, pero tú eres el que rompes el cepo. Tú eres el que rompe la cárcel, Señor. Danos libertad, oh Dios. Danos libertad, danos vida. Tú eres nuestro Dios, tú nos llamaste. Permítenos, Señor, tener un corazón conforme al tuyo, para que en todo tengamos tu aprobación, para que siempre nos auxilies y para que estemos persuadidos de algo, que el que nos llamó es fiel y justo. Yo te pido esto por mí y por todos los que estamos aquí, Señor, por todos nuestros seres queridos, Señor. Bendice esta iglesia, bendice al pastor Mario, bendice a su familia, bendice, Señor, a cada miembro que es parte de esta iglesia. Que esta iglesia sea conocida como luz en este sector. El mundo demanda luz, el mundo quiere luz,
Señor, permítenos ser efectivos de tal manera que no quede nada de tinieblas, sino que tu nombre sea levantado en alto. Te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y te digo con todo el corazón: recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Yo quisiera que usted aplaude a su Señor con todo su corazón. Que Dios les bendiga siempre.